Si sos de esas personas que manejan múltiples calendarios, que ofrecen servicios online, que venden productos digitales, que lanzan eventos constantemente y demás, Book Like a Boss es lo más. El mejor producto para vos en este momento. Ahora te voy a mostrar por qué. Quizás tengas o estés usando alguna aplicación de citas o de booking o de manejo de calendarios y ya eso te quedó chiquito porque, bueno, necesitas conectarlo con algún servicio de pago o con tus webinars o con todo lo que vos ofreces. Así que, bueno, Book Like a Boss es lo más. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas acceder y vamos a empezar a investigarlo. ¿Me acompañás? Una vez en la página de inicio de Book Like a Boss, vamos a tener la opción directamente de empezar una prueba gratuita de 14 días. Después los precios oscilan, vamos a ir a pricing y vamos a ver para solopreneurs, para personas que emprendemos, tenemos la versión más económica de $7.50 por mes y ya la versión full $24.16. Fíjense todas las opciones que tiene. Bueno, igual ahora las vamos a investigar. Una vez que tengamos ya nuestra cuenta creada, vamos a hacer clic en login. Acá vamos a ingresar nuestro mail y clave y vamos a hacer clic en login. Algo que está muy bueno, que hacer el paso a paso del registro, ya la aplicación te va haciendo preguntas para que te quede todo lo más configurado posible. Acá lo que les voy a mostrar es el dashboard, el panel principal, con la configuración súper básica. Hice skip, salté casi todas las etapas de la configuración justamente para que lo podamos hacer juntos y juntas acá. Primero que todo, les voy a mostrar lo siguiente. Acá donde tengan su cuenta, van a poder ir a cambiar el idioma si lo quieren dejar en español. Entonces van a ir a Account Settings y van a ir acá abajo y van a tener el Language Setting, que si hacen clic en Expand van a poder elegir español. Bueno, o el idioma que quieran, pero en este caso estimo que va a ser en español. Bárbaro. Ahí se actualiza y fíjense que nos aparece la página ya traducida. Bueno, lo siguiente que les quiero mostrar es que de entrada y con esa configuración básica, si hacen clic en ver su página, les va a abrir cómo tienen actualmente el calendario. El calendario de reservas, el famoso calendario de reservas. Pero atenti que esto recién empieza. Con las disponibilidades, en este caso reunión de 30 minutos, que es la que dejé por defecto en el momento de registrarme. Había elegido la zona horaria de Buenos Aires, ¿sí? Y el calendario. Aparece un logo, que es el logo de Book Like a Boss. Bueno, mi nombre y facilitadores digitales, contactame, ¿sí? Súper simple. Ahora, vamos a empezar a jugar un poquito con esto. Vamos primero que todo a ver la programación de reservas. Con esto vamos a poder especificar cuál es nuestra disponibilidad semanal, diaria, etc. Vamos a suponer que añadir, y acá tenemos, bueno, en el martes tenemos disponibilidad de 9 a 01 pm. ¿Sí? Esa es nuestra disponibilidad del martes. La del miércoles puede ser de 4 pm a 6 pm. Bueno, y así, ¿no? Incluso en el mismo día se puede agregar otro bloque más. Por ejemplo, el miércoles le añadimos uno que sea por la mañana, de 9 a 11. Siempre recordemos el AM/PM, ¿eh? Eso que no se les confunda. Igual acá se visualiza bastante bien o lo pueden mover directamente, ¿ven? Se puede arrastrar así y se va actualizando la hora. Pero para ser más específicos, a mí me gusta escribirlo. Bien, una vez que ya tenemos todos los días actualizados, nos vamos a donde tenemos Booking Pages, citas. Acá es donde vamos a crear los bloques de citas que las personas van a poder solicitar, ¿no? O registrar en nuestro calendario. En este caso, recuerdan, yo tengo la de 30 minutos, que es la que vino por defecto, y podemos crear otras, ¿no? De 1 hora. Bueno, en este caso, estas citas son gratuitas, ¿sí? Porque ahora después les voy a mostrar dónde se hacen las citas que son pagas. Entonces, en principio voy a dejar solamente la de 30 minutos como cita gratuita, ¿ok? Entonces, si vamos a mi página o a nuestra página, vamos a ver lo siguiente. Hasta ahora no había horarios, ahora vamos a ver. Fíjense que tenemos los bloques de 15 minutos. Esto porque también es la configuración por defecto, pero quizás queremos que la disponibilidad esté espaciada entre bloques de 30 minutos y no de 15. Entonces volvemos a nuestro panel, vamos a Booking Pages, a citas
Y acá vamos a encontrar nuestra reunión de 30 minutos. Vamos a ir a los 3 puntitos, a editar. Y acá el intervalo. Podemos jugar con el intervalo. Que sea cada 15 minutos, que sea cada 20, 25, nada. Vamos a poner que sea cada 30. Y salvamos acá arriba. Save changes. Bueno, algunas cosas están en inglés, otras cosas en español. La mayoría está en español, pero bueno, podemos ver que algunas cosas todavía están en inglés. Si refrescamos acá... Ahí está, tenemos los bloques cada 30 minutos para este tipo de reunión. Vamos a reservar una, así fácil, y vamos todo el circuito completo, nombre completo. Bueno, una dirección de correo electrónico, vamos a poner una de prueba. Y book me. Esto, imaginémonos que es una persona que nos está reservando un bloque en nuestra agenda, ¿sí? Entonces, tu reserva ha sido confirmada. Buenísimo. Volvemos a nuestro panel y vamos al calendario. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá en este calendario ya nos aparece la reserva que hicimos recién, ¿no? Que si hacemos clic, acá podemos ver, bueno, toda la información de la reserva. Podemos agregar otras personas, podemos agregar invitados, podemos enviar un recordatorio a la persona. Y acá tenemos, bueno, como toda esta información que podemos también exportarla a un archivo de Excel, etc. Bueno, buenísimo. Ahora miren qué interesante esto. En el calendario, si vamos a calendario, y acá es donde empieza a distinguirse de otras plataformas de agenda, y acá es donde me gustó mucho, podemos hacer lo siguiente, podemos agregar otros calendarios que nosotros ya estemos, otras agendas que nosotros ya estemos usando. Fíjense, vamos a Manage Calendars, añadir calendario, y acá vamos a poder agregar nuestra cuenta de Gmail, por ejemplo. Yo uso Gmail. Podemos agregar, vamos a hacer la de Gmail, podemos agregar Outlook, si usamos Outlook, u Office 365 o iCloud. Bueno, lo que me gusta es que podemos agregar un montón de agendas, no solamente una. Entonces vamos a ir a Google, estoy de acuerdo. Aceptamos. Acá elegimos la cuenta que queremos conectar con Book Like a Boss. Nos dice, bueno, todos los permisos que le estamos dando. Vamos a aceptar. Ahí se está conectando. Excelente. Y a ver, acá podemos administrar este calendario. Chequeamos disponibilidad y al mismo tiempo le decimos que guarde en este calendario este tipo de reuniones. Actualizamos. Excelente, cerramos. Ya nos aparece nuestro calendario, ¿sí? Acá, con lo que tenemos ya reservado, y esos bloques no los va a ofrecer la plataforma porque ya los tenemos reservados. Eso es muy interesante. Podemos agregar otro calendario y otro calendario, entonces todos esos bloques en donde ya, porque tenemos varias agendas, están tomados o están bloqueados o los tenemos reservados, la plataforma no los va a ofrecer. Bueno, hasta acá parecido, ¿sí? Y un toque superador a otro tipo de plataforma. Vamos a meternos en la novedad, en lo nuevo. Bueno, vamos a ir a Other Settings y vamos a ir a integraciones. Algo que no les comenté es que también lo podemos integrar directamente con nuestra cuenta de reuniones, ¿no? Con nuestra aplicación de videollamadas, sea Zoom o Meet. Bueno, y vamos a suponer que Zoom, conectamos. ¿Y esto qué va a hacer? Que una vez que lo tengamos conectado con Zoom, vamos a poder, en la cita, ya va a aparecer el link de Zoom automáticamente. Se va a generar la reunión automáticamente. Entonces acá vamos a autenticarnos. Hacemos clic en Sign In. Bueno, y acá nos va a preguntar si queremos autorizar esta integración entre Book Like a Boss y Zoom. Vamos a decirle que sí. Hacemos check acá y hacemos clic en autorizar. Bueno, excelente, ya lo tenemos integrado. Entonces, la próxima persona que reserve ya le va a aparecer directamente el link de Zoom de la reunión a la que se tiene que conectar. Podemos hacerlo con Meet, como les dije. Tenemos, bueno, miren todas las aplicaciones que podemos integrar. Está buenísimo. Bueno, seguimos. Ya empezamos a meternos en lo nuevo, lo más interesante o lo superador de otras aplicaciones, de otras plataformas. Fíjense. Vamos a hacer clic en Booking Pages y vimos la parte de citas, que son estas reuniones gratuitas. Pero tenemos productos y servicios, porque quizás nosotros ofrecemos productos digitales o servicios online. Entonces vamos a añadir un paquete. Vamos a poner, por ejemplo, sesión de coaching, por ejemplo.
o mentoría, o consultoría, lo que sea. Esto es un servicio, podría ser ¿ven? Un producto físico, un producto digital, bueno, varias cuestiones acá. Seleccionar la fecha. A los clientes se les pedirá que elijan fecha y hora, sí, porque es una sesión. La duración de la sesión vamos a poner que es de 1 hora. Con 0 minutos. El precio es obligatorio porque recordemos que productos y servicios son pagos, ¿no? Bueno, vamos a poner un valor simbólico, vamos a poner 1000, por ejemplo. No, estos son dólares. Bueno, $1000, está bien. Después, precio sugerido. Bueno, todo, fíjense, hay un montón de opciones, un montón. Voy a ir con la básica para que nos quede la idea de cómo funciona. Los intervalos, como vimos antes, vamos a ponerle de 30 minutos también. Fíjense que podemos configurar un montón de cosas. Días de preaviso máximo, cantidad de participantes, porque podrían ser varias personas en simultáneo. Podemos agregar un mensaje de éxito, bueno, una dirección de redireccionamiento. Bueno, un montón de cosas. Vamos a salvar. Ahí está. Y lo más interesante, fíjense, ya nos creó el link, ¿no? El full link y el little. Vamos con el little y vamos a abrirlo. A ver cómo se ve. Bueno, se ve parecido al anterior, ¿sí? Pero en este caso además tenemos un link específico para este servicio. Tenemos la agenda y demás. Tenemos el valor en dólares y tenemos cuánto dura la sesión en este caso. Antes que todo, antes de seguir, voy a cambiar el logo y voy a poner algo que me represente o que nos represente. Eso también está muy bueno porque tenemos la posibilidad en Page Settings. Hacemos clic acá y tenemos los detalles del perfil. Hay fotos de perfil también. Bueno, acá ponemos nuestro nombre, apellido, información sobre nosotros. Vamos a poner info sobre nosotros. Barra lateral, podemos escribir algo. Esta es la barra lateral. Dirección, zona horaria, moneda, etcétera, etcétera. Industria. Dirección de correo electrónico público. Número de teléfono. Miren todo lo que podemos poner. Redes sociales. Bueno, actualizamos. Ahí se grabó, bárbaro. Y vamos a ir a foto de perfil. Entonces esto nos empieza a permitir configurar no solamente un servicio de registro o servicio de agenda, sino que ya estamos armando una página. Esto ya es una página personal. Miren, podemos cambiar la foto de portada, podemos cambiar la foto de perfil, la podemos cortar y guardar. Ahí nos quedó. Entonces ahora si actualizamos... Ahí se actualizó. Bueno, podemos armar una que entre perfecto acá, ¿no? La foto de portada es esta de acá arriba. Acá tenemos, a ver, la de los servicios y productos. También se actualizó. ¿Se ve que esta no tiene foto de portada? O sí, después podemos curiosear. Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos también la opción acá de skins para seguir haciéndolo bien a nuestro estilo. Acá fíjense cómo quedaría una página. Bueno, cómo queda, ¿no? En este caso con este skin que estamos usando o este tema. Miren con toda la información, ¿no? Todo lo que se puede agregar, testimonios hay también, ¿no? Es muy completo. Es una página de venta esto, ¿eh? Es mucho más que un simple booking o un simple calendario. Y este es el Modern. A ver, este es Classic y este es Modern. Ah, me gusta mucho más. Miren, podemos agregar video. Y acá podemos ver cómo se vería en la versión de escritorio y cómo se vería en la versión de mobile. Mirá. Bueno, esto como que se sale del celular, ¿no? Pero sería como si estuviéramos bajando. Bueno, vamos a ir a la versión moderna. Me encantó. Actualizar. Buenísimo. Y si venimos y refrescamos acá, ahí aparecía la información sobre mí, ¿no? Tenemos para divertirnos un rato, pero estamos armando una página, ¿eh? Esto es una página. Acá ya conectó, fíjense, en nuestra página principal, que nosotros también configuramos este nombre, ya nos agregó al final los productos y servicios que ofrecemos. O sea que ya tendríamos también un catálogo de productos y servicios. Magia. Y ya directamente pueden contratar desde acá o ver los detalles, ¿no? Entonces, a ver si actualizamos acá. Esto... No, bueno, esto sigue siendo igual. Ok, lo que cambia entonces el estilo es la página principal nuestra. Después, todos los productos y servicios que se vayan desprendiendo, bueno, tienen su estilo propio. Que está todo alineado en definitiva. Bien, también podemos cambiar textos, colores, fuentes. Les decía, podemos agregar testimonios de personas que contrataron nuestros servicios, productos, etcétera, y nos dieron un buen feedback o el feedback que sea, lo podemos poner acá. Preguntas frecuentes. Podemos agregar una lista de preguntas que nos hace la gente frecuentemente, ya las agregamos acá. Galería de imágenes, pie de página, ¿no? Pie de página es lo que se ve al final, que es esto. Book Like a Boss. Podemos poner nuestros logos, podemos poner nuestro copyright, nuestras direcciones. No lo voy a mostrar porque así
podemos abarcar un par de cosas más, pero hay un montón. O sea, esto es armar una página de ventas. Es eso. Bien, les quiero mostrar también lo siguiente. Fíjense, además de citas gratuitas, productos y servicios de pago, tenemos eventos y páginas. Entonces, si hacemos clic en eventos, lo que vamos a poder crear son, bueno, como el nombre lo indica, ¿no? Eventos que sean recursivos o recurrentes, mejor dicho, o eventos por única vez. Eventos de una one-time event o recurring event. Bueno, estas cosas todavía no están traducidas, se ve. Deben estar ahí, work in progress. Supongamos que es un evento de única vez, ¿no? Vamos a suponer que damos un webinar. Bueno, nombre del evento, webinar, clase online. De lo que demos clase. Siguiente. Vamos a dejarlo que se grabe en nuestro calendario y que también cheque la disponibilidad de este calendario, que ya lo creamos. Siguiente. ¿Cuándo va a ser este evento? Vamos a ponerlo el 30, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto va a durar? 2 horas. Padding, bueno, estos tiempitos, etcétera. Create meeting when booking. Ah, genial. Meeting cuando la gente buquea. Sí, va a ser en Zoom. Buenísimo. Finalizar. Ok, bueno, acá tenemos de nuevo todo el mismo panel que venimos viendo hasta acá. Fíjense que esto no lo mostré, pero podemos tener los detalles del perfil, o sea, de nosotros, nosotras mismas. Tenemos por eso no aparecía en el otro. Acá podemos poner la imagen de cover. Podemos agregar un link de YouTube. Bueno, galería de fotos, ¿no? Ya el evento, estamos generando un evento como en cualquier otra plataforma, pero en nuestra misma página. Entonces la vamos configurando de acuerdo a todo lo que nosotros querramos. Vamos a poner un precio. Vamos a suponer que el evento sale, la entrada sale $100, por ejemplo. El pago va a ser online, puede ser online y offline, ¿no? Pero vamos a dejarlo como online. Bueno, y todo podemos configurarle. Cuenta regresiva. Es genial. Aprobación requerida. Bueno, podemos hacer de todo. Testimonios, preguntas frecuentes. Bueno, vamos a salvar y vamos a ver cómo se ve. Vamos a ir a previsualizar. Podría ser un webinar gratuito también, ¿eh? Miren esto. Esto es genial. Con cuenta regresiva. El precio. Registrate. Y no pusimos nada, ¿eh? O sea, esto le podemos poner información, testimonios, preguntas frecuentes. No, o sea, magia. Tenemos todo. El Powered by Book Like a Boss se puede cambiar. Este es el footer que les decía, ¿no? ¡Wow! Magia. Bueno, ya me está encantando. ¿Qué más? Tenemos páginas. Como si esto fuera poco, tenemos páginas. Mismo criterio, ¿no? Agregamos una página, prueba. El título de la página. Bueno, página de prueba. El título menos original ever. El contenido. Acá vamos a poder agregar el contenido. Tiqui, 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 lo que nosotros queramos escribir. Tenemos para agregar, bueno, salvamos. Tenemos para agregar la información de perfil, que podemos usarla global. Si nosotros ya tenemos creada nuestro perfil, nuestros detalles de perfil, ya usamos los globales o especificamos uno. Quizás no somos nosotros, nosotras, quienes estamos ofreciendo esta página o este servicio o lo que sea, y podemos cambiarlo acá. La imagen de cover, etcétera. Bueno, y a ver cómo se ve esto, cómo se ve una página. Súper básica. Bueno, parecida al mismo diseño que las otras, ¿no? ¿Ven? Todo va teniendo como una coherencia. De hecho, si yo ahora refresco mi página principal, a ver si agrega. Tenemos los 30 minutos de reunión y acá empezó a agregar a la izquierda, fíjense en la barra lateral, bueno, sobre mí, reservame, productos y servicios, eventos, ¿no? Y va agregando todos los módulos. Pero nosotros podemos compartir directamente este módulo, no todo, a las personas que se quieran sumar. Ya con esto es un montón. Tienen para divertirse, para jugar, para hacer preguntas, etc. Les quiero mostrar el tema de los pagos, que eso también es importante. Además de los ajustes de pago, tenemos también la posibilidad de crear cupones de descuento y tenemos la posibilidad también, acá donde dice incrustados, de llevarnos todo este contenido a nuestra página y de incrustar todo este servicio dentro de nuestra página. También eso lo hace magnífico. Vamos a ajustes de pago y con esto vamos a ir cerrando, porque si no es un montón. ¿Qué plataformas tenemos? Stripe, Square. Yo creo que en Latinoamérica usamos más PayPal, ¿sí? Así que acá ingresando nuestro email, salvando, ya queda conectada esta cuenta con la de PayPal. Así que esto hay que hacerlo sí o sí para que todos los servicios que tengamos de pago, ya sea productos o servicios o los eventos pagos, registren sus pagos. La plataforma se encarga de todo. Magia. Bueno. Book like a boss. Sería como agendar o... A ver, ¿cuál sería la mejor traducción? Agendar como un jefe. Bueno, no sé, es raro. Pero es una expresión, ¿no? Like a boss es como siendo
lo más, qué sé yo. Bueno, hermosa herramienta digital. Te dejé el link en la descripción para que lo puedas acceder y puedas entrar. Aproveches esta versión gratuita de 14 días y después, bueno, si te resulta, si te sirve, si te gusta, tenés la versión de pago. Los precios, como les había contado, rondan entre los $7 con 50 mensuales a unos 25 aproximadamente con la versión full. Lo vale, me parece que es un servicio muy completo, en donde ya resolvemos el tema de tener una página, de ofrecer los servicios, de generar eventos online, de promocionarnos, de tener páginas para los diferentes productos que vayamos lanzando, las famosas landing pages o páginas de aterrizaje, bueno, todo en un solo lugar a un precio súper interesante. Así que espero que lo hayas disfrutado. Dudas, preguntas, comentarios, nos leemos. Si te gustó y le querés dar like y suscribirte, será más que bienvenido. Y pasar la voz, por supuesto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau. No, para, no te vayas. Te dejo este otro video para seguir descubriendo nuevos mundos. Ponele. Chao.